Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, comparte con ustedes conversaciones por la sostenibilidad. Tiempos convulsos para la esfera política y la ciudadanía. Los modelos bipartidistas, la distinción entre la izquierda y la derecha, la amenaza del populismo e incluso cómo debe ser la participación ciudadana y el trabajo de los ciudadanos en los procesos electorales están siendo cuestionados en el mundo entero. La sostenibilidad y la responsabilidad aparecen en el creciente discurso de articulación universidad, empresa, Estado y sociedad. Y para hablar de ello tenemos hoy en Planeta Sostenible nada más y nada menos que a Moisés Naim, reconocido escritor y periodista. En este Hey Festival presenta su nuevo libro La Revancha del Poder. Naim, como ustedes saben, es fellow distinguido del Carnegie Endowment for International Peace. Fue editor jefe de la revista Foreign Policy durante 14 años y en el año 2011 obtuvo el premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística. También es el presentador y productor de Efecto Naim, que todos seguimos con gran entusiasmo desde aquí, profesor, y su nuevo trabajo ofrece una perspectiva, como siempre, única e informada sobre los fenómenos globales como el populismo y el poder. Tuve la suerte también de ser su alumno y su discípulo en Georgetown. Bienvenido, Moisés Naim, a Planeta Sostenible, un programa de la Red del Pacto Global en Colombia y la emisora de la Universidad del Rosario. Nos acompaña en nuestra mesa de trabajo Mauricio López, director de la Red del Pacto Global en Colombia, Ángela María Gómez, nuestra directora de comunicaciones y directora de este programa, y este servidor, Víctor Hugo Malagón, miembro de la mesa de trabajo. Bienvenido, Moisés Naim. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar conversando con ustedes tres. Con toda la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias, profesor. Y empezamos, si les parece a ustedes bien, preguntándole cómo enfrentar institucionalmente el fenómeno del populismo. ¿Qué está pasando en la democracia? Y no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Profesor Naim. Así es. Lo primero que hay que hacer es no equivocarse pensando que el populismo es una ideología. El populismo es una serie de actividades y de iniciativas y de intervenciones dirigidas a obtener el poder político y retenerlo. Y se combina con la polarización, que es la división de la sociedad en partes. El populismo originalmente dividía la sociedad entre el pueblo noble, explotado, abusado por una élite predadora. Y entonces eso se exacerbaba hasta hacer que el país estuviera fraccionado. Ahora los países se fraccionan en muchas más veces en pedazos, ¿no? El populismo necesita la división del país y su esencia es prometer cosas que la gente quiere oír, pero no se preocupa mucho por garantizar que lo que promete lo cumple. Y de hecho las expresiones más extremas de populismo terminan en miseria, en corrupción, en desigualdad, en catástrofes. Y el caso de Venezuela es un buen ejemplo de eso. Entonces se mezcla, el populismo no viaja solo. El populismo ahora en el siglo XXI, y eso es de lo que trata mi libro que está saliendo esta semana, La Revancha de los Poderosos, es que viene acompañado de la polarización y de la posverdad. La polarización es esto que acabo de mencionar, pero potenciado por los instrumentos del siglo XXI, por las redes sociales, por la urbanización intensa en la que vivimos, por la revolución en la informática, la inteligencia artificial. Todo eso hace que la polarización se exacerbe y te haya políticos que simplemente se dedican a promover divisiones con tal de quedarse con un poquito de la sociedad, pero ese poquito es suficiente para llegar al poder, y una vez que toman el poder por vía de los votos, conculcan la democracia y la vacían de contenidos, más que el de contenido de perpetuarse en el poder. Todo eso viene facilitado, amplificado por lo que se ha llamado ahora la posverdad, que es que no hay verdades establecidas, sino todo se cuestiona y se puede decir cualquier mentira en cualquier momento y eso vale, ¿no? Entonces, estas son las 3 P que estamos viviendo en estos tiempos: el populismo, la polarización y la posverdad. Y estas son las fuerzas que están concentrando el poder.
En mi libro anterior, El fin del poder, yo hablé de las fuerzas que estaban debilitando el poder y fragmentándolo. En este nuevo libro, La revancha de los poderosos, analizo cómo los poderosos se han rearmado, reactivado, reorganizado para enfrentar las fuerzas que debilitaban su poder y están entonces a la carga en contra de los pesos y contrapesos que definen una democracia. Muy interesante, profesor. Doctor Mauricio, adelante. Sí, me parece, como yo le comentaba al profesor Naín antes de empezar, tuvimos la fortuna en Cartagena de Indias, en un congreso de Andesco, de escucharle de primera mano lo del fin del poder. Y hoy, al presentar esta nueva visión, yo le decía que había sido preciso la descripción del fin del poder. Y se está viendo aquí en Acuyá, o sea, en todos lados es lo mismo. Y es muy difícil porque no está pudiendo tener una visión a quienes deben tomar decisiones de una manera tranquila. Porque, como decimos nosotros, en cualquier momento salta la nieve. Yo decimos en Pacto Global, que del viejo marco de referencia todo cuadriculado, pasamos a una maraña de referencia, casi a un bulto de anzuelos, donde no sabemos cómo coger todos esos temas. Quisiera que nos explicara un poquito más eso, profesor. ¿Cómo este mundo se está volviendo tan complejo? Tienes toda la razón y tu descripción es perfectamente válida. Estamos siempre hay ansiedad acerca del futuro, acerca de qué nos va a traer el futuro. Por definición, es casi parte de la condición humana, es sentir cierta ansiedad por lo que viene, ¿no? Y la incertidumbre de lo que viene. Y eso, pues, está pasando ahora. Pero está pasando de una manera mucho más potente. Todos sabemos que está pasando cosas como el medio ambiente, que el medio ambiente está cambiando, que hay una crisis de una emergencia medioambiental y con el cambio climático, y sabemos que eso nos va a tocar a nosotros, a nuestra familia, a nuestro país, la empresa en la que trabajamos, pero no está tan claro cómo quedamos después de eso, ¿no? Entonces eso es un producto de ansiedad. La pandemia, por supuesto, es una sorpresa que nos llegó y que pensábamos que era transitoria y se está prolongando más de lo que pensábamos. La inteligencia artificial y todas las innovaciones en tecnología informática, las fricciones entre las superpotencias. Mientras estamos hablando, hay 127,000 efectivos militares rusos en las fronteras de Ucrania, con la posibilidad de que estalle una guerra producto de la invasión. O sea, todos oímos todo eso, más la inflación, más el populismo, más las fricciones sociales, más las elecciones, que en el caso, por ejemplo, de ustedes las van a tener pronto, y las elecciones también generan ansiedades e incertidumbres. Entonces, cuando usted pone todo eso en la coctelera y la sacude, pues le queda una dosis muy importante de desconcierto, de ansiedad, de preocupación. Hay una frase célebre de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, el famoso filósofo político español, que en la década de los años 30, en 1933, escribió un libro. Y en ese libro hay una frase que yo la utilizo como epígrafe de mi libro, que dice: no sabemos lo que nos está pasando. Y exactamente eso es lo que nos está pasando. Es un poco la idea de que no sabemos dónde estamos parados. Y yo creo que Mauricio describió muy bien esa incertidumbre que rodea todo lo que hacemos, y no es solo una cuestión de países menos desarrollados o más desarrollados, está pasando en todas partes. Se siente en Suiza y se siente en Gabón, se siente en Portugal y se siente en Perú. Está en todas partes. Profesor, tenemos un actor también absolutamente importante que todavía nos está costando trabajo vincularlo a estos escenarios sociales, y son los jóvenes. ¿Cómo podemos acompañar este proceso para que los jóvenes puedan ser actores mucho más activos? Ese es un gran tema, y el rol de los jóvenes en la sociedad y el papel que juegan y que deberían jugar. Entonces, lo más importante es ser riguroso en el análisis. Los jóvenes son muchos y son muy diversos. No es lo mismo el joven que está en una ámbito rural en Colombia, donde sale a trabajar todos los días el campo y esa es su vida,
Ese joven tiene expectativas, problemas, retos, ansiedades muy diferentes del joven que está quizás en Bogotá o en Cartagena con el último, pensando que tiene que cambiar su teléfono celular para comprar el nuevo. Ambos son jóvenes, ambos juegan un papel y ambos están rodeados de circunstancias que podría estar en planetas diferentes, ¿no? Y dije solo 2 ejemplos, pero podemos llegar a los jóvenes que están en la universidad, mientras los jóvenes que están desempleados en la calle, los jóvenes que están trabajando en política, más los jóvenes que no quieren saber nada de la política. Es decir, hay que disectar esa categoría y entender que estamos hablando de personas que tienen razones de ser, motivaciones, aspiraciones y deseos muy distintos cada uno. Lo que muchos tienen en común, me atrevo a decir, es la antipolítica. La antipolítica es la famosa frase que se vayan todos. No creo en nada ni en nadie, ni creo en la política, ni creo en los partidos, ni creo en nada. Y ni creo en los políticos y ninguno de los políticos me interesa. Cuando eso ocurre y se retira básicamente un segmento de la sociedad del debate cotidiano, del debate importante de política. En política hay mucha tontería, pero también hay mucho debate sobre cosas que definen el futuro de un país, donde los jóvenes deberían ser los principales interesados en moldearlo, ¿no? Porque son ellos los que van a vivir con esas realidades cotidianas dentro de 20 años, por decisiones que se pueden estar tomando ahora o que se están dejando de tomar. Entonces, lo más importante es tener la posibilidad de influir sobre los jóvenes en términos de la narrativa. Hay un tema muy complicado que tiene que ver con la narrativa de la antipolítica, del populismo y del odio y de la polarización que lleva de nuevo a la antipolítica. Entonces hay que tener una narrativa contraria, una narrativa que privilegie la libertad, que le dé la importancia que tiene a la democracia, que entienda que la democracia está bajo ataque y que a pesar que ellos no conocen lo que es vivir sin democracia, muy pronto podrán, si no se ponen en el proceso del salvataje de la democracia junto con otras partes de la sociedad, los sindicatos, los agricultores, los empresarios, los militares, los policías, los políticos, las amas de casa, los educadores, todos tienen que tener como principal prioridad que los une la protección de la democracia colombiana, que es defectuosa, que tiene enormes limitaciones, pero que no hay que votarla por eso, sino mejorarla y repotenciarla. De acuerdo con usted, profesor. Y en este programa de Planeta Sostenible creemos profundamente en la relación entre sostenibilidad y responsabilidad. Usted nos ha hablado de las 3 grandes P's y lo ha insistido muchas veces: populismo, polarización y posverdad. Y en eso de la posverdad, profesor, la sociedad nos está reclamando a todos los actores, a los políticos, a las ONGs, a las universidades, nos está reclamando ser guardianes de la calidad y la veracidad de la información. ¿Cómo abordamos como sociedad ese reto cultural, que no es un reto técnico, sino es una apuesta de largo plazo, profesor? Yo tengo la esperanza de que en los próximos años vamos a ver una combinación de nuevas tecnologías, de nuevas instituciones y de nuevas leyes que van a conducir a un cambio en la cultura de las redes sociales hoy en día. Las redes sociales, ¿quién de nosotros no ha cometido el error de retuitear o de reenviar o de ponerle like a una idea que nos gustaba mucho pero que era mentira, alguien la había inventado? Todos hemos cometido el pecado de contribuir a diseminar a través de las redes sociales mentiras. Algunos de nosotros lo hacemos ingenuamente, sin querer hacer daño, y hay otros que lo hacen muy deliberadamente para atacar a otros, para disminuir otros, para eliminar ideas, para tomar el poder, etc. Entonces, la primera tarea es, por supuesto, luchar con uno mismo. Debe luchar por no contribuir a la diseminación de ideas falsas, de ideas que son mentiras. No caer en el tema de la posverdad, que dice que todo es relativo y que no hay nada absoluto. Hay cosas que son absolutas. La hora en la que estamos hablando y el día en que estamos hablando es una realidad para todos que no debe ser debatida. Y hay cosas que también se acercan desde lo muy subjetivo, pero hay cosas muy concretas y objetivas que pueden ser parte
de la conversación y deben ser parte, y que no son equivalentes a al intento de hacer que todo se parezca a todo, y no es así, no es cierto. Profesor, es un privilegio estar con usted y los oyentes de Planeta Sostenible lo agradecen. Yo quisiera darle la palabra a Mauricio López porque cuando uno está Mauricio y Ángela María en buenas compañías tan gratas y tan importantes, el tiempo pasa volando. Mauricio, adelante. Dentro del aspecto que usted manifiesta, profesor Naín, yo le agregaría la P del personalismo. ¿Cómo está viendo esa visión del yo con yo y me importa nada a los demás? Y eso se ve, por ejemplo, en el tema de las vacunaciones, los no vacunas. ¿Cómo ve eso? Eso me ha dejado a mí muy, muy frío. Yo pensaba que vivíamos en una sociedad un poquito más solidaria y de hecho es una sociedad solidaria. Pero a veces yo veo que el personalismo termina invadiéndolo todo y ahí termina el sálvese quien pueda. Entonces, esa visión me está dejando un poco angustiado. ¿Usted cómo lo ve ahora? Tienes razón. Yo diría lo siguiente. Primero, la ambición del poder, la ambición está muy asociada con lo que tú llamas personalismo, ¿no? Que es el ponerse a sí mismo y a los intereses individuales por encima de los intereses colectivos. Los políticos son así, lo han sido siempre desde el comienzo, desde Grecia, y forma parte de ser político, ¿no? El personalismo, en ciertas maneras y en ciertos casos extremos, el narcisismo, el sentirse que uno es o debería ser el centro del mundo. Yo me preocuparía más por tener los mecanismos democráticos que impidan que los personalismos prevalezcan. O sea, es muy difícil pedirle a una sociedad que haga que todos sus líderes políticos abandonen el personalismo. Pero no es imposible para una sociedad tener reglas, normas, leyes y formas de hacer las cosas que limiten la autonomía y la capacidad de influencia que tienen los políticos personalistas que están pensando solo en sus intereses y no en los intereses colectivos. Así que creo que este es un caso en el cual es más seguro apostarle a instituciones que apostarle a la buena voluntad de personas cuyo trabajo en cierta manera exige que sean personalistas. Y tú lo mencionaste, Mauricio, en términos también de las vacunas y del uso de máscaras, y cómo algunos políticos han utilizado eso y han politizado el uso de todo el tema de las vacunas, cómo se ha politizado de una manera criminal, ¿no? Y lo estamos viendo. ¿Quién hubiera dicho que ponerse o no ponerse una máscara para protegerse de una epidemia o de una pandemia, quién hubiera dicho que eso es un acto político? ¿Qué locura es esa? ¿Cómo puede ser tal? ¿Cómo es eso de que vacunarse o no vacunarse se transforma en un tema de confrontación de la sociedad? ¿Cómo es posible que la ciencia sea tan malgastada, ¿no? Y los números son insólitos y más insólitos es todavía la manera como los ignora la gente. El 90, acaba de salir los números, en los hospitales de Estados Unidos, entre el 80 y el 90% de las personas que mueren por COVID son personas que no estaban vacunadas. O sea, que la gente casi que se está suicidando por creer en una mala idea que han metido los políticos en la conversación y la han politizado. Y eso, la vacuna, no la vacuna, la mascarilla, no la mascarilla, no deberían ser temas de debate político, deberían ser simplemente el resultado de los datos, de la ciencia, de la evidencia. Sin duda. Gracias. Maravillosa reflexión, definitivamente. Y gracias por permitirnos tener también esa narrativa a través de Planeta Sostenible, porque es lo que queremos nosotros llevar frente a prácticamente que es salud y bienestar, el objetivo de desarrollo sostenible, pues es una reflexión de criterio frente a cuál es nuestro rol en este tema de los científicos, ¿sí? Y también el tema de la verdad. Yo pues solo le pido ya para ir cerrando la entrevista, un mensaje a los jóvenes. No hay, en la vida, no hay tarea más gratificante que ayudar a los demás. Y eso son investigaciones científicas que han demostrado que quienes más le dedican a ayudar a los demás, quienes más tienen la ayuda a otros como centro de su vida, sin esperar nada a cambio, sino simplemente la gratificación de haber ayudado a otros,
es uno de los factores más importantes de la felicidad. Hay gente que estudia la felicidad, hay gente que se dedica a investigar en detalle y con grandes números, largos periodos y grandes números de personas. Trata de entender por qué hay gente más feliz que otra, qué es lo que hace la felicidad. El dinero hace la felicidad, el poder hace la felicidad. Bueno, resulta que de toda esa lista de cosas, la más importante para ser feliz es ayudar a otros. Y entonces, y eso muchas veces tiene que ver con la política, muchas veces no tiene que ver con la política y tiene que ver con organizaciones como la de ustedes, las ONGs, etcétera. Pero la política necesita jóvenes que sientan que quieren cambiar el país, no con las armas, no con la violencia, no con el odio, sino con el trabajo cotidiano de ayudar a otros. Y eso hace un país mejor. Muchas gracias. Naim, ha sido un privilegio enorme para los oyentes de Planeta Sostenible tenerlo a usted. Sepa que Planeta Sostenible es también su programa, el Pacto Global de Colombia, con este esfuerzo maravilloso liderado por Mauricio, la Universidad del Rosario y su emisora UR Radio y todas las instituciones que queremos eso que usted nos acaba de llamar, un llamado de esperanza, un testimonio de palabra que a todos nos inspira, pero sobre todo un testimonio de vida que seguimos muy, muy fuertemente, querido profesor Naim, en su reflexión, en su invitación y en su pensamiento. Y con ese llamado a la esperanza, en una de sus frases precisamente del Fin de Poder, cuando usted decía la razón de esta realidad frustrante y peligrosa es con frecuencia muy clara. Nadie tiene el poder suficiente para hacer lo que se sabe que hay que hacer. Aquí hay unas manos para tratarlo de hacer, querido profesor. Muchas gracias, Víctor Hugo. Es siempre un placer conversar con ustedes. Les deseo mucho éxito, que continúen construyendo una organización que va a hacer el bien. Y que va a ser importante, ya es importante y va a ser aún más importante. Les agradezco mucho que me hayan invitado y espero poder estar con ustedes en persona de nuevo muy pronto. Así será, querido profesor. Que pronto nos podamos volver a encontrar. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias, Ángela María, Mauricio, Víctor Hugo. Muchas gracias y a todos los oyentes. No, a usted también, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Pacto Global Red Colombia, iniciativa de Naciones Unidas, compartió con ustedes Conversaciones por la Sostenibilidad.